Hay 8 pueblos que se llaman Cuba en Estados Unidos, ya he visitado varios. Estoy haciendo una especie de encuesta. Ven acá, si te traigo 10 millones de cubanos aquí. Lo único bueno es que son pueblitos republicanos. Si cada cubano va con una corbata roja, más o menos, a lo mejor tienen buen chance, ¿no? Pero bueno, son temas tratados jovialmente, provocadoramente, a veces con resentimiento, pero la persona que soy yo no es necesariamente la persona que escribió este libro, ¿no? Yo creo que todos los libros están escritos por muertos y tienen un diálogo con la tradición literaria que al final está siempre en el pasado. Pues muchas gracias por la presencia de todos aquí y queda abierta la sala para algunas ideas, ¿no? ¿Sí? Orlando, ¿cuál ha sido tu experiencia, Si quieres, tu experiencia en Washington University con la falta de libertad académica debido al political correctness? La época tuya es diferente a la mía. Yo me pasé muchos años allá, pero ahora ha cambiado todo. No, ha cambiado, pero Estados Unidos sigue siendo una democracia del coño de su madre. Una democracia vibrante, como que no pasan 2 años y las cosas se empiezan a mover en otro sentido. Ya hay problemas allí, hay gente reclamando, hay movimiento. O sea, no, yo exagero, yo me pinto ahí como... es una democracia del carajo, ¿no? Cuando Donald Trump ganó, yo en mi aula, la gente llorando, un profesor me dijo que Estados Unidos se va a un estado de fascismo, este pensamiento distópico de que it can't happen here, it can't happen here. La que sí, ya está pasando ya, ¿no? Pobre presidente Trump que no ha podido ni censurar un periódico. Correa acabó con los periódicos de Ecuador, Chávez en Venezuela, en Nicaragua, Castro acabó con la prensa en un año. Pobre Trump no ha podido ni cerrar ni un periódico. O sea, qué tontería. Hablar, sí, un segundito nada más. Más allá de todos los tweets y la bronca que él tiene armada, la universidad, aunque tuve denuncias, que tuve que responder diplomáticamente como si no fuera cubano, ¿no? Los tiros pasando, racista, misógino, parte de la denuncia que yo recibí está publicada en este libro en español. Si eso constituye retaliation o algo así, bueno, pues me votarán para el carajo. Pero no estoy mencionando a nadie, no estoy exponiendo a nadie, simplemente estoy habitando mi propia biografía. Hay espacios, muchos profesores están, si no simpatizan completamente conmigo, pero creen en el derecho profundo de la libertad de expresión, libertad de pensamiento, libertad de prensa en este país, y es como un bandazo, ¿no? Y es un poco triste que el país esté tan polarizado en ese sentido, y sobre todo cuando te empiezan a hablar al segundo minuto, que le dices que eres cubano y que le dices que tienes críticas, porque yo ni siquiera me pinto de gusano, que tienes críticas a la revolución cubana, ya te miran como lo que eres. O sea, todo este discurso de los inmigrantes y pobrecitos inmigrantes, basura, es hipocresía. Yo soy un inmigrante que mi madre está en Cuba dependiendo de los $100 que le mando mensual. No me trataron como inmigrante, me trataron como un supremacista blanco, como un cubano reaccionario de Miami, como cualquiera de ustedes. O sea, toda esa tontería de respetar al inmigrante es mierda ideológica de izquierda. No respetan al inmigrante. Respetan al inmigrante que no puede levantar la cabeza y tener una idea propia de cualquier tipo que sea. O sea, no hay respeto para un inmigrante que tenga una opinión que los rete, ¿no? Y por supuesto, no hay respeto para una serie de estructuras de poder de este país, y eso me ha preocupado. O sea, congresistas diciéndole al presidente del país o a una vocera: ¿tú crees que Sarah Huckabee Sanders es una mujer? Es una traidora a su sexo. Eso lo digo decir. Traidora a su sexo. Eres mujer en tanto te comportas de acuerdo a te queremos compartir, como en Cuba, como el nazismo. Jamás se mató a un hombre en un campo de concentración en el Holocausto. Se mataba a números, se mataba a personas que no tenían ya rostro ni nombre, ni biografía, ni familia. Se deshumanizaba y después se exterminaba. Y en ese sentido es peligroso. Está muy lejos de lograrlo. Estados Unidos es una democracia, te repito, vibrante, pero es como que me preocupa eso, porque veniendo de una experiencia totalitaria, como todos nosotros, sabemos a dónde llegan cuando se empieza a jugar con las palabras, cuando se empieza a decir. Por supuesto, el libro no es a favor de Donald Trump, aunque yo personalmente tengo una opinión a favor de Donald Trump. Es una cita de José Martí a su hijo, que se llamaba José Martí, no se llamaba Ismaelillo, como me han dicho en Cuba. ¿Ismaelillo qué carajo, caballero? ¿Qué coño? Se llamaba José Martí Jr., ¿no? Y en el prólogo al Ismaelillo, el maravilloso poemario, ¿no? La profecía de Martí, yo la llevo en el corazón. Él dice: espantado de todo, me refugio en ti, tengo fe en el mejoramiento humano, en la utilidad de la virtud, en la vida futura. Y bueno, yo me apropio ese título y lo pervierto varias veces, y pervierto a Martí varias veces, ¿no? Desde el amor. Es mío, y desde el amor hago con él lo que yo quiera, ¿no? ¿Qué quiere decir el título? ¿Qué
Sí, estaba diciéndole que es en el prólogo del Ismaelillo, poemario de José Martí a su hijo, José Martí, que terminó asesinando afrocubanos en Cuba en la guerrita del 12. Era un capitán del ejército republicano y tuvo que ir a reprimir ahí en la guerrita de guerraza de 1912, donde mataron a muchos mambises negros que se habían sublevado. La guerra de la color, no recuerdo bien cómo se ha pasado la historia. Martí le está diciendo a su hijo que en el terror del exilio, en el terror de preparar una guerra, en el terror de la miseria humana y de muchas otras cosas, bueno, pues espantado de todo se refugia en su hijo, ¿no? Es una frase muy linda, pero que de alguna manera yo pongo en crisis en el libro algunos de los momentos más míticos o más líricos de la fundación de la cubanía. Las pongo en crisis para volverlas a restituir. Me parece que tenemos el derecho de dar un piñazo en la pared. Si total, a Martí lo han tomado y lo han convertido en un ícono del castrismo, al punto de que las generaciones jóvenes en Cuba, Martí y castrismo, es mejor el castrismo. No, porque por lo menos el castrismo te puede resolver una casa en la playa. Martí no. Martí te puede suspender una prueba, ¿no? O sea, entre castrismo y Martí, mejor el castrismo en Cuba. Eso está pasando y me duele, ¿no? En las generaciones, no, en mis primos, ¿sabes? No, en mis primos. No he podido yo transmitirle sobre José Martí. No he podido, esa es imposibilidad. Y puede que se nos esté olvidando, y puede que perdamos a José Martí, no nos hagamos los cubanos eternos. Puede que perdamos a José Martí, haya que recuperarlo en 1 de enero del 2059, recuperamos a José Martí. Entonces, forma parte de eso, pero en esencia, claro, también es la otra parte de la respuesta, el que no quiere caldo, que le den 3 tazas. O sea, a mí me acusaron de trompista sin haber sido trompista, y bueno, pues, espantado de todo, me tengo que refugiar en mi papá. No, me compro una corbata y empiezo a hacer esto y que me jodan. Racista, misógino, islamofóbico, homofóbico. America doesn't want to win anymore. This is all talk, no action. Me convierto en Trump. No les tengo miedo. No les tengo miedo de declararme fascista, porque el fascismo para mí es una tendencia populista, nacionalista, socialista, que devino militarista, porque hubo un error de los hombres que construyeron el fascismo. Como mismo me han dicho a mí en universidades de Estados Unidos que el socialismo y el comunismo son teorías buenas, pero que en la práctica salieron malas porque los hombres cometieron errores. Bueno, yo estoy esperando un fascismo de rostro humano, donde en lugar de Hitler, bueno, pues aparece un fascista que no sea genocida. ¿No? Que aparezca, como mismo están esperando ellos, un socialismo de rostro humano, así es el término. Pues yo en el libro a veces digo, pues ¿por qué no un fascismo de rostro humano? El fascismo era anticapitalista y muchos intelectuales norteamericanos, como siempre, Ezra Pound, uno de ellos, pues fueron a Italia a hacer proselitismo y propaganda a favor del fascismo contra el mercado, que era el enemigo, y el imperialismo, que era el enemigo norteamericano. O sea, les digo, no me usen la palabrita ahora en redes sociales, que yo me paro arriba de la palabrita, porque yo viví una F mucho peor, mucho más fósil, mucho más funeraria, que es la F de Fidel Castro. Como científico, en un marco científico, ahora en un marco literario. ¿Hasta qué punto este ambiente más relajado, más tendiente a la utopía, es lo que tú estás mencionando? En el ambiente ese de la utopía, cabe hablar de una manera tan fácil. Claro. Sí, el ambiente científico 2 más 2 es igual a 4, ¿no? Pero sin embargo, hay una metáfora que 2 más 2 es igual a 5. En George Orwell, en la novela 1984, el personaje está tratando de romper la lógica totalitaria y empieza a escribir en su casa, 2 más 2 igual a 5, 2 más 2 igual a 5. Porque tal vez esa lógica, ¿no? Ya estamos hablando de literatura ahora, ¿no? En literatura a veces hay que recorrer el camino provocador, el camino de dar contra la pared. Recuerdo, por ejemplo, para hablar de, no sé, sarcasmo o no sé cómo llamarle la palabra, que se usa una palabra, Jonathan Swift, irlandés. Sátira, ¿no? Satire. Jonathan Swift había en su momento un problema terrible con el trabajo infantil, ¿no? El trabajo de los niños trabajando 16, 18 horas y muriéndose de enfermedades en Inglaterra, en Irlanda, ¿no? Y él dice, tengo una pequeña sugerencia, y escribió un ensayo. Dice, nos comemos los niños, alimentas a los otros, y bueno, se escandalizó la sociedad inglesa, se escandalizó hasta la dinastía. Todos ahora de repente, nadie quería comer sus niños.
pero los haces trabajar 16 horas. O sea, muchas veces la sátira o un mecanismo provocador lo que sirve es para llamar la atención sobre un problema real que está golpeando, que puede ser de libertad de expresión o de injusticia, de desigualdad, ¿no? En ese sentido, el libro grita en varios momentos el libro grita abajo la justicia social. ¿Qué significa abajo la justicia social? Bueno, a mí la justicia social casi que me bota de una universidad. La justicia social no me deja hablar, no me deja decir, por ejemplo, que una novela puede tener todos los personajes masculinos e incluso meterle un par de galletas a una mujer como se las mete Charles Bukowski y ser una novela que defiende a la mujer y que expone un poco la miseria, la tragedia de ese hombre borracho, atrapado, que hace de un objeto de la mujer y al final su vida es una miseria, tal vez por el capitalismo, tal vez porque esa persona es un perdedor, tal vez porque sus padres eran borrachos, no sé. Pero no tenemos que poner un personaje positivo, femenino, no tenemos que poner un negro por cada blanco en una novela, ni en una televisión, para ser justos, ¿no? O sea, yo vengo un poco, sé que es un shock cultural, sé que Estados Unidos tiene una historia compleja y la respeto, pero en mi libro, pues me tomo la propiedad de un poco decir, la justicia social a mí ni es justicia, ni me permite socializar. Entonces, bueno, como que no me sirve. Me sirve Trump. ¿Acabó la fiesta? No, ¿cuántos años lleva usted en Estados Unidos? Quería preguntarle. No, yo salí en el 2013 con una visa de 6 meses. Era de un mes, pero me la pasaron a 6 meses. Una vez más, no por bloguero, sino por come mierda. Fui el único cubano que pidió una prórroga de la visa. Porque no quería quedarme en Estados Unidos, porque mi mamá estaba allá, porque formaba parte del movimiento de blogueros en Cuba. Y pedí una prórroga de la visa, pagué por ella y todo, y me cogió el año. En Estados Unidos me ofrecieron una beca en Brown University, entonces me quedé. Ya no podía pedir más prórrogas. Y bueno, pues finalmente pedí lo que todos los cubanos, la Green Card, etc. O sea, desde el 2013 hasta ahora, 2016, ¿no? Pero fue un proceso de aceptación. A mí me falta la experiencia de retornar a Cuba. A veces a los perros de pelea, que es terrible además, pues los entrenan a través de la pelea, ¿no? Tienen que tener la experiencia de una bronca para saber cómo es. A mí me falta la experiencia del regreso. Yo cada día que pasa me estoy idealizando y mitificando más a Cuba. Y me llega el desastre por YouTube y digo, qué hermoso desastre. Me estoy convirtiendo en un extranjero de mierda, ¿no? Me estoy convirtiendo en un extranjero de izquierda. O sea, yo veo a Cuba y la mitifico y se me va creando una burbuja que necesito volver a habitarla porque no he visto volver y decir, sigue siendo el mismo país despótico, el mismo paisaje brutal, donde las personas están infantilizadas, donde todo el mundo tiene una cultura de la simulación monstruosa, pero también fue el país de Osvaldo Payá, ¿no? Y de muchísimas, decenas de personas como Osvaldo Payá, ¿no? Y me falta esa experiencia, o sea, y no creo que la vaya a tener de manera rápida, ¿no? Pero me afecta emocionalmente porque es como una burbuja que se va inflando y se va inflando, y es la misma burbuja que vivieron muchísimos exiliados cuando el castrismo les dio una patada y no hubo manera de que pudieran jamás regresar a su país, y muchas de sus familias incluso murieron en Cuba sin poderse ver jamás, y también murieron en el exilio, claro, ¿no? O sea que en un tiempo donde el exilio aparentemente empezó a hacerse poroso, osmótico, porque todo el mundo regresa a Cuba cada vez que le da la gana, yo me he autoimpuesto un poco la experiencia de no jugar a la membrana osmótica, ¿no? Eso no quita que, por ejemplo, yo crea que no hay que estar en Cuba para votar en Cuba o para trabajar por la democracia de Cuba. Martí jamás estuvo en Cuba, era el menos cubano de los cubanos. Geográficamente, hay que joderse, como decía Otaola, que le pide disculpas por no estar acá, ¿no? El menos cubano de los cubanos, español de pura cepa, ¿no? Neoyorquino de pura cepa, latinoamericanista de pura cepa. Y además, uno de los cubanos que fundó una cubanía del alma, que todavía la tenemos, yo respiro por ella, ¿no? O sea que muchas veces trabajar por Cuba no significa quédate allí, que te cojan palos, no te empoderes, no hagas gestiones internacionales, recibe una recarga de teléfono una vez al mes. No. Los cubanos poderosos, los cubanos que tienen fama, ojalá los premios Pulitzer, los cubanoamericanos pudieran viajar a Cuba, pero claro, no viajar a Cuba para lamerle las botas al régimen, sino para llegar e increpar al régimen cada cual en su campo. Usted es un escritor, puede ir ahí, increpar al régimen y hacer una presentación independiente en la Feria del Libro de La Habana, como hice yo una vez en el 2009, cuando no era nadie, ¿no? Cogiendo palos, ¿no? O sea,
yo creo que hay que ser poroso, pero yo no lo hago, ¿no? Ya, yo pienso que a usted le viene muy bien la decisión esa de no retornar enseguida, como hoy día se puede hacer, porque le da una perspectiva que le va a permitir comprender un poco más a los primeros que llegaban. Claro. Cuando yo llegué ya era una generación más tarde de los primeros. Y a mí me chocaban bastante porque yo decía, estas son la gente del país que no existe, porque hablan de una Cuba que yo no la conocí. Y para mí me sonaba disparate. Más sin embargo, con los años me solidaricé con ellos porque no pude retornar, no pude ver a mi padre por 8 años. O sea, cosas que si uno las pasa, le sirven para escribir. Sí. Hay un poeta maravilloso que yo tuve el privilegio de traducir, Ricardo Paullosa, que no sé si está acá, que bueno, que de alguna forma sus poemas que yo traduje me transmitieron como aceleradamente esa sensación, ¿no? Era algo así como que they were home and they belonged. Y decía, pero ¿pertenecer a dónde? Si los cubanos en Cuba, la identidad cubana es escapar de Cuba. Esa es la identidad nacional en muchos sentidos. Y sin embargo, él que vino de niño, la experiencia de sus padres era allí estaba el hogar, allí pertenecíamos, era donde habíamos respirado y era donde valía la pena morirse, porque era como morir en casa, morir en familia. Esa sensación hoy por hoy es como una diáspora interior, una diáspora del alma, donde el cubano está desquiciado y está como que corriendo por todo el mundo y usando a Cuba como un dormitorio, ¿no? Voy a Cuba, me como un puerco y me voy de nuevo, ¿no? O sea, es como se perdió la casa de los cubanos se descojonó. La casa de los cubanos se desapareció. Y a partir de ahí, vamos a ver si los cubanos en algún momento podemos reconstruirla, pero no es fácil. El daño antropológico y el daño humano, y no estoy trabajando contra la esperanza, ¿no? Aunque hay que trabajar contra la esperanza también, pero el daño humano es serio, el legado del castrismo es serio, hay que tomarlo en cuenta, hay que respetar el castrismo. El libro de alguna forma dice eso, ¿no? Porque el daño es serio, no es algo que... A la misma vez, cubanos que en Cuba se dedicaban a robar, llegan a Miami por un golpe por una visión, por una inspiración, se convierten en trabajadores y en empresarios. Eso también está pasando, incluso en las últimas generaciones. O sea, no se puede generalizar, ¿no? A veces mis energías van hacia un sentido, me pongo rabioso con mi gente, y en otro sentido me pongo completamente tierno. El libro también tiene, por eso le dije un poco esquizofrénico, ¿no? El libro tiene, cada capítulo tiene una energía diferente. ¿Sí? Yo veo a la gente en Venezuela, por ejemplo, que se levantan y luchan. Y entonces yo tenía compañeras en el trabajo, americanitas, negras, por cierto, y me decían siempre, Nora, yo no going to Cuba. Nora, ¿cómo se llama? Y también me preguntaban, ¿y qué es lo que pasa en Venezuela? ¿Y por qué ese pueblo se levanta y el pueblo cubano no se levanta? Sí. El pueblo cubano se levantó. Exacto. Pero sí, claro, no, fue masacrado. The best minds of Cuba, the best spirit, las mejores valores virtuales, fue masacrado gritando viva Cristo Rey, así fueron muertos, así fueron asesinados, ¿no? Hay un daño en el tejido social, en el tejido humano, que esto es a nivel de milagros, pero hay un problema, los milagros ocurren, o sea, ocurren y no tiene ningún sentido. Yo le dije que yo en Cuba dije esto es mentira, esto no tiene sentido, que 14.000 y después 25.000 cubanos acudieran al Parlamento Nacional, no tenían que marchar ni sacar un papelito para decir es posible una democratización de las leyes con la voluntad popular, de acuerdo con la Constitución de la tiranía, y recibiendo muchas veces la incomprensión del exilio, la incomprensión y por supuesto la represión de los tiranos y mi indolencia, porque en 2002 yo era un periodista de Cubanet, publicaba cositas y no me metía en política. Orlando, hay una cosa ¿Sí? que la señora no debe saber, es que son dos momentos distintos. Lo de Cuba fue en el 59 y lo de Venezuela fue recientemente en el 2000. Sí. En el 59 fusilaron personas en Cuba, los persiguieron, los encarcelaron, 22 años en prisión, 28 años en prisión. Era terrible lo que estaba pasando en Cuba. Pero no obstante, déjame terminar. No obstante, en el Cambre se alzaron en armas y en toda la isla se alzaron en armas. En Cuba, los brigadistas de Playa Girón entraron a conquistar la patria con las armas. Jóvenes cubanos. O sea, eso no se ha hecho en Venezuela. No estoy criticando al pueblo de Venezuela para nada. Pero es que para hablar de esas cosas hay que ver la historia de Cuba, la historia real. No decir, no, se salieron a las calles. Pero hay Facebook, hay Twitter, hay Instagram. Que eso ahora es que Cuba se está viendo eso. Y en Cuba los hombres y las mujeres lucharon en Cuba. Las presas políticas cubanas merecen un respeto, señora. Sí, sí. Es toda una historia.
llegado a un precio muy caro y a la vez comparto, ¿no? La apatía que muchas veces vemos en los jóvenes, por ejemplo, ¿sí? Las nuevas generaciones. Sí, para terminar la idea, ¿dónde está la reserva moral? A veces uno se descorazona, pero también en la medida que Fidel Castro, que el castrismo forzó, que la tiranía forzó al exilio, los jóvenes cada vez tenían como reserva moral personas que tenían menos instrucción, menos valores morales. Sí, tenemos dos personas, el señor y Sandro. No creo, obviamente, que los Estados Unidos que está viendo es el mismo país de hace 20 años. No. Pero absolutamente para nada. Tan así tú lo sientes, ¿no? Yo aquí 58. Wow. Y estudié aquí. A mí se me hace inconcebible. Acabé high school aquí y estudié mi carrera universitaria, sí, incluyendo los estudios graduados en este país. Sí. Y te puedo asegurar, a pesar de la influencia que tuvo la izquierda cuando yo estuve en la universidad, con todo y eso, Sí. el país era completamente diferente a lo que es hoy, sobre todo en el campo académico. Sí. El campo académico está prácticamente que liquidado hoy en día, si vamos a entender por eso objetividad, imparcialidad. Sí. ¿Tú te das cuenta? Si tú no te orientas por determinada carretera, sencillamente te hacen la cruz. Ahí hay un libro fundamental, desde que no es ahora, sino yo buscando, tratando de entender yo, sin conocer, porque yo llegué ayer, ¿no? The Closing of the American Mind. Right. Y a partir de ahí algunas ideas, pero bueno. Sí. Una pregunta súper frívola y un comentario. La pregunta es, ¿por qué estuviste ausente de las redes sociales durante tanto tiempo? Y el comentario rápidamente es que yo también pienso a menudo que las dictaduras se vencen, las dictaduras de cursis y altisonantes como la cubana se vence con gente como tú, que son, digamos, que practican esta insolencia de la libertad o de la inteligencia en libertad, ¿no? La gente que con una irreverencia total dice muchas cosas, aunque a veces se te va la mano, hay que decir que a veces es un poco psicópata de algunas cosas que dice, pero yo me divierto mucho contigo, por eso aplaudo tu labor. Pero ese comentario y la pregunta primera. No, o sea, las redes sociales pueden ser muy tóxicas, ¿no? Y, por ejemplo, yo en los últimos videos que hice antes de cerrarlas por un tiempo, me estaba quejando físicamente, ¿no? Psicológicamente, de la reactividad permanente de las redes sociales. Hay un libro famosito que salió el año pasado, pasado, o este año, ¿no? 10 Arguments for Deleting My Social Networks. No sé. Es de un músico y escritor norteamericano. El punto es que son muy reactivas y no tienen ningún precio, ¿no? O sea, como que ahora tú pones acabas de decir ese comentario, lo escribo y te voy a decir, jaja, pero no me cuesta nada engage with you, enredarme contigo en una bronca, decirte lo que me dé la gana, que tú me digas. O sea, yo me he dado cuenta que esa lógica no es lo mejor, ni siquiera para la libertad de expresión. O sea, debería haber un espacio donde cuando Sándor habla, el mundo calla. Cuando Orlando Luis Pardo habla, el mundo calla, no hay comentarios, ¿no? Y de repente la libertad de expresión tiene que ver con ese escuchar al otro y dejar que el otro hable. Y la red social, en el límite que está haciendo de que tú escribes y recibes la respuesta instantáneamente, es una maravilla porque así me he podido hablar con mi madre ahora, a la misma vez tiene el riesgo de que de repente ya no nos escuchamos. No me interesa lo que tú vas a decir, ya yo sé por dónde tú vienes, inmediatamente te voy a responder. Y eso no me parece que sea bueno para la libertad de expresión y fui víctima, o sea, víctima no, victimario, verdugo de eso, y víctima. Entonces traté de borrar todo, a ver si puedo tener un inicio más sano, sobre todo para no dejar sola a mi gente, ¿no? No dejar que la voz mía se sustraiga de mi gente, ¿no? Donde todos contamos, pero de repente sentía que ya había demasiado noise, demasiado ruido ahí. Y vamos a ver, ¿no? ¿Qué pasa? De todas formas, sigo pensando que Facebook no es una plataforma que yo quisiera, pero ahí estamos todos ahora. Facebook me censuró videos donde yo no decía nada malo. Creo que fui targeted, pero no me voy a poner ahora como Milos Yiannopoulos, etc. Creo que no por las cosas más o menos famosas que ustedes a lo mejor vieron, sino por otras cosas menores. Y empecé a sentir la presión de que aquí yo no soy bienvenido. Como no soy bienvenido en la universidad, en un sentido, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿pero por qué tengo que estar en un lugar que no soy bienvenido? Traté de quedarme en mi blog. Otra razón para abrirla es que quería venir a Miami, quería convocar a mi gente, quería ser visto. Ya Oscar Asa no me quiere, ya Jaime Bailey no me quiere, ya Pedro me negó 3 sexes. Entonces, bueno, de alguna manera es también un mecanismo de empoderamiento, comunicarme con mi gente y dejarles saber, estoy aquí, nos vamos a reunir un ratito y todos podemos hablar, ¿no? En un lugar físico, que no es la red social, porque les cuesta trabajo venir ustedes aquí, tienen que gastar gasolina, tienen que... O sea, de verdad me querían ver, por lo tanto yo de verdad les quiero hablar. Ese esfuerzo que nos toma, la red social no lo tiene. Ahora yo pongo mi Facebook y lo estoy transmitiendo, pero el esfuerzo de transmitirlo es nada. Que lo vea quien lo quiera ver. Tengo 5.000 seguidores.
¿Qué me importan? Sin embargo, le ves los rostros a los seres humanos, tu pequeña anécdota, a mí no se me va a olvidar nunca, ¿no? O sea, ¿pero por qué me dijo eso? Que los Estados Unidos ha cambiado, ¿qué está diciendo? Y ahí eso me va caminando, te vi el rostro, te vi tú y me viste a mí responder. O sea, no es lo mismo, la interacción humana es más lenta, no son 5.000 seguidores, son 100, pero es algo que lo que leí en el primer fragmento, ¿no? Se está perdiendo la materialidad del mundo, ya no estamos donde estamos nunca. Vamos a Islandia, como fui yo, para poder retratarle y que la vieran en Instagram. Cuando mis ojos, los ojos que me dio Dios, ¿no?, pudieran haber retratado Islandia todo el tiempo, a cada segundo, sin tener yo, y después venir y contárselo a ustedes o a alguien que yo quiera, ¿no? Sin embargo, cuando vas y lo publicas, inmediatamente es como si quien viajó a Islandia, fue el móvil en lugar de yo. Compras el pasaje, pones el móvil en el asiento, que vaya el móvil, que haga la foto y que mire. Es lo mismo. Es lo mismo. Y bueno, te lo digo también por ti, ¿no? Porque los dos hemos viajado a Islandia, ¿no? Y los dos hicimos más o menos lo mismo. ¿Qué tal, Juan? Sí, yo tengo una pregunta, un comentario muy breve. Sí. La pregunta es, aguántese. La pregunta es si tú crees que además de aprovechar la oportunidad de hablar libremente en los Estados Unidos para criticar al exilio, para criticar a lo que no ha podido hacer o no ha hecho el pueblo cubano, no sería útil que los que estamos afuera hiciéramos lo que nosotros podemos hacer. Mandarle una ayuda a la familia de un preso político, mandar una carta a un periódico, organizarse en alguna... Es decir, yo creo que es más fácil los que estamos afuera hacer muchísimas cosas que no se hacen que los que están adentro, como las damas de blanco y como los otros, que están bajo la represión constante del castigo. Sí, Frank, o sea, tú específicamente, y eso es un privilegio que tengo yo, y estás metido en el libro, a lo mejor espero que no te pongas bravo. Tú eres un tipo que no has dejado de hacer cosas. Yo te he visto los sábados a las 12 de la noche, sentado en una oficina, tratando de inventarte qué hacer por Cuba. Eso para mí ha sido un privilegio y una lección también. Yo en Cuba a las 12 de la noche probablemente no estaba tratando de perder el tiempo, ¿no? Y llego a Estados Unidos y aprendo de ti, ¿no? Y aprendo las dificultades de este país, toda la represión que has sufrido tú, todo el estigma, porque yo llego de Cuba y Frank Calzón, después de Carlos Alberto Montaner, era la gente enemigo del pueblo cubano número uno, ¿no? Por la manera en que la prensa cubana totalitaria, monolítica, el genocidio cultural al que nos someten, porque es genocidio cultural, ¿no? La referencia que tenemos los cubanos inteligentes en Cuba de Carlos Alberto Montaner es lo que el régimen nos ha dado. Entonces, claro, uno sabe que no y uno busca por los bordes, pero no es fácil el esfuerzo, ¿no?, de buscar quiénes son estas personas, ¿no? Y a lo mismo con los representantes del pueblo, como los representantes en el Congreso. O sea, el gobierno cubano somete al pueblo cubano a lo que yo llamo, creo que en el libro se habla un poco, genocidio cultural. Tú no es que mientas, no es que eres malo, no es que no eres malo, es que tú destruyes el espacio de la palabra, el valor de la palabra. Por eso también un poco llega el Papa. Es un viejito que se babeaba. Oí decir yo lo que no se sabe, que es un papa. Es un pueblo un pueblo que en los 70, ya no en los 90, escondió los corazones de Cristo, ¿no? Los sagrados corazones. Mi madre lo escondió y siempre fue, la respeto infinitamente. Cambia el micrófono. Sí, la respeto infinitamente. Siempre fue católica y todavía lo es, ¿no? Tenía miedo y no sabía decir que tenía miedo. Tal vez los venezolanos saben decir que tienen miedo, ¿no? Ya mi madre no sabía ni decir eso. ¿Cuál fue el aprendizaje que vivió esa mujer en los 60? No sé, ni me he atrevido a preguntarle. O sea, era de un acto de profundo amor. Trató de que yo no entrara en lo que al final de todas formas entramos, porque el totalitarismo no perdona. Y te persigue incluso hasta aquí. Una de las personas que iba a estar invitada, Alex Otaola, ahora mismo está teniendo un problema de amenazas y persecuciones que vienen desde la isla. Y tiene un problema de seguridad personal. O sea, no es fácil el jueguito del totalitarismo, ¿no? No es un jueguito cultural, es un jueguito biopolítico. Uno a uno, ellos trabajan en la soledad del hombre. En la madrugada, cuando tú te levantes a las 3 de la mañana y digas, ¿para qué habré publicado tanta mierda en el periódico? Porque ellos se acuerdan de ti. La lucha del hombre contra el poder, dice Milán Kundera en una novela, es la lucha de la memoria contra el olvido. El totalitarismo no olvida, y los cubanos dan la impresión que lo olvidamos todo al otro día. ¿Dónde se compra el libro? En la bodega, Fran, allá afuera. Bueno, muchísimas gracias por todo y el libro está disponible.
literarias y filosóficas más importantes dentro de esa Yo soy un analfabeto. O sea, en Cuba circulaban libros y Milán Kundera nos ayudó a pensar. El pensamiento filosófico es completamente fragmentario. Robábamos de Nietzsche, robábamos de aquí, pero mi educación humanista es bien fragmentaria, ¿viste? O sea, bien... Pero Marx no. La gran influencia que tengo es Marx, sé que no, ahí no. Y sé que eso me provoca hacer un inculto profundo en Estados Unidos y en Europa. Pero yo he decidido que no necesito leer eso. Cuando escribí sobre Marx, escribí sobre unas ronchas que le salían a él, y lo publiqué en el Diario de Cuba. No, en serio, le salían unas ronchas y vivió todo el tiempo así. Y le picaba, ¿no? Y el odio contra tu propio cuerpo puede generar un cuerpo muy lúcido, muy teórico del odio contra la sociedad y contra el capital. Y también escribí sobre el mulato santiaguero que se acostó con su hija y que la amó, Pablo Lafargue, y que finalmente la mató y se mató él. La hija de Marx, Jenny, se suicidó con un cubano, Pablo Lafargue santiaguero. O sea, ese es el Marx que me interesa a mí, el borde de Marx. No los mamotretos de capital y teorías que llevan 200 años ya viejas, no pueden ser funcionales, como no puede ser funcional ahora. Si los fundadores del capitalismo están desactualizados, y me dicen a mí en la academia cómo los fundadores del marxismo van a estar perfectamente vigentes y vitales. No me parece coherente eso. Bueno, gracias.